Muy buenas tardes con todos. Sean todos y todas bienvenidos a esta última emisión del seminario que hemos preparado para todos ustedes. En esta última emisión vamos a tratar de tomar en cuenta algunos comentarios, algunas sugerencias que nos han dado. Y como ustedes vieron, ¿no? Todos estos días, lo que nosotros inicialmente planificamos, tuvimos que irlo cambiando poco a poco para poder contestar más cuestiones de preguntas y cuestiones de interés colectivo. Las preguntas más comunes son las que tratamos de contestar aquí porque hay cientos de preguntas que me hacen y todas es un poquito difícil contestarlas, pero nosotros como editorial EAMAS y como capacitadores hemos de seguir organizando estas charlas para poder ayudar a los docentes de la mejor manera posible. Y obviamente también en el caso de que se requieran capacitaciones más personalizadas en cierto sentido, también estamos dispuestos a colaborar en todo lo que se requiera. Empiezo, como siempre, diciendo que estas capacitaciones las hacemos por Facebook Live debido a la facilidad de acceso. Y aún así, a pesar de que hay mucha facilidad de acceso, existen ciertos problemas de conexión, problemas de redireccionamiento, muchos problemas con las personas, sobre todo de la costa ecuatoriana, porque estamos emitiendo desde la ciudad de Quito. Pero tengan presente que esta es una de las maneras más sencillas de acceder, porque en otras plataformas, por ejemplo, si las transmisiones se cortan, toca generar nuevos links y que los nuevos links les lleguen a las personas que se están conectando es un poco difícil. Entonces decidimos hacerla en Facebook Live porque únicamente las personas tienen que entrar al perfil en este caso mío, del capacitador, y en el caso de que no se vea la emisión o todavía no se haya empezado a emitir, simplemente se debe actualizar la página para poder conectarse a la emisión. Eh, bien, otra cosa que también siempre subrayo al iniciar estas transmisiones es la importancia que tiene para todos nosotros el trabajar, aunque estemos en esta modalidad online, en modalidad virtual, el siempre tener presente la importancia de trabajar con el material impreso. Y no solo el material impreso, sino cualquier tipo de material real, material de casa, material de reciclaje, cualquier tipo de material que pueda servirnos, sobre todo en esto de la nueva aplicación de los proyectos, de la aplicación del aprendizaje por proyectos, que es lo que estábamos viendo desde el día martes y el día de hoy. Bueno, ayer también vimos bastante de eso, ahora solo haremos una recapitulación de esto del aprendizaje por proyectos para ver algunos otros temas. Quedaron pendientes algunas de las explicaciones que el compañero Fabricio, que más en unos momentos también se va a conectar, estaba dando. Entonces eso también va a haber el día de hoy una ampliación de algunos de estos temas que, como dije, quedaron pendientes. Bien, y para empezar, lo último que me gustaría señalar es esto de las capacitaciones, ¿verdad? Esta capacitación y las próximas que haremos son abiertas, son libres para cualquier persona. Muchas personas me preguntan si pueden invitar a sus amigos. Claro, esa es la idea, que inviten a todo el mundo. Solo se tienen que enviar el link del perfil y ahí las personas pueden seguirse conectando sin ningún problema y en las siguientes capacitaciones que haremos puedan hacer lo mismo. La capacitación está sobre las temáticas del ministerio, que el ministerio propone para el trabajo online, culmina el día de hoy. Y el día de mañana, como habíamos dicho, vamos a estar a la misma hora, a las 16 horas, vamos a estar hablando un poco de los proyectos educativos que se tienen que trabajar en tercero de bachillerato, que como todos ustedes saben, los profesores que están de tercero para tercero de bachillerato y los que tienen tutoría de proyectos, saben que desde el lunes, desde este mes, en el horario que envía el ministerio, se tienen que empezar ya a desarrollar los proyectos con los estudiantes. Entonces, el día de mañana, igual, exactamente las mismas 2 horas, de 4 a 6 de la tarde, vamos a estar emitiendo una
una pequeña capacitación sobre esto, sobre los proyectos, sobre cómo son, qué es lo que se requiere, cómo se deben hacer, cuál es el seguimiento que se debe dar y si es que alcanzamos también entraremos a las directrices ministeriales sobre que tienen que ver con estos proyectos. Eso es una cosa que también me preguntan mucho. Mucha gente, muchos compañeros docentes tienen la idea de que lo importante, lo más importante es el cumplimiento de las directrices. No es que no sea importante eso, pero nuestra primordialidad como docentes no debe ser la de seguir a rajatabla un direccionamiento dado por una entidad, sino más bien tratar de amoldar esos direccionamientos a nuestras circunstancias particulares, a aquello que nosotros vivimos día a día con nuestros estudiantes. Entonces, en este sentido, bueno, yo digo esto precisamente porque muchas personas me dicen, es que la directriz del ministerio dice que hay que hacer de este modo, pero usted dice que hay que hacer de otro modo bueno, no es que yo diga que hay que hacer de otro modo, sino que a veces por ejemplo, los pasos propuestos por los formularios o las directrices ministeriales no se ajustan a la realidad de un proyecto específico. Ayer estábamos viendo algunos proyectos, ya nos vamos a acordar, algunos tipos de proyectos. En algunos yo también les había dado una lista de pasos posibles y los que estaban siguiendo este curso se habrán dado cuenta que en algunos de esos proyectos no es posible aplicar los pasos que yo les di. Claro, depende, esos pasos son unos pasos estandarizados, pero que no son aplicables a todo. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que aquí la creatividad es lo que más prima. Si yo tengo una idea genial sobre algún proyecto que en realidad valga la pena, no solo para el estudiante, inclusive puede ser buena para la comunidad, pero no se ajusta a las directrices. Entonces yo diré, no puedo hacer. No, yo lo que recomiendo es que digamos, bueno, lo voy a moldar, lo voy a cambiar de algún modo para que se amolde. Yo estaba hablando de eso en lo que respecta al aprendizaje basado en proyectos. Ahora me puse a hablar de eso en referencia a los proyectos de tercero de bachillerato, que en esencia obviamente no son lo mismo, pero los procesos, los pasos, el método científico que se debe seguir, sí es el mismo tanto para los proyectos escolares de primaria, de secundaria, como para los proyectos de tercero de bachillerato que arrancaron este lunes, así como arrancó también este lunes las clases en la región costa, ¿verdad? Entonces es por esto que el día de mañana vamos a estar con esta charla, con esta capacitación sobre cuestiones que tienen que ver con el proyecto exclusivamente del tercero de bachillerato. Sé también que muchos docentes que no son de tercero de bachillerato tienen ahora que están a cargo ahora de los proyectos, de la tutoría del proyecto, porque no se puede, por ejemplo, que una planta de 4 o 5 profesores de tercero de bachillerato atiendan, digamos, a unos 50 proyectos que hay en tercero de bachillerato. Es un poco difícil, tomando en cuenta que el proyecto, la corrección, el seguimiento, el acompañamiento del proyecto debe ser personalizado. Es por eso que el acompañamiento del proyecto por lo general se lo hace con muchos profesores de otras materias y de otros cursos que no son profesores de tercero. Entonces, para todos ellos, todos los que tengan proyectos de bachillerato de la región Sierra, es que se les invita a esta charla que va a haber el día de mañana. La charla de estos 4 días, como les había dicho, concluye hoy. Y en esta charla nosotros habíamos estado enviando unos formularios que son formularios de seguimiento, y aclaro nuevamente, no son formularios de asistencia como algunas personas piensan, sino que son formularios de seguimiento para nosotros como editorial Lea Más, poder ofrecer a las personas otros cursos, otros servicios, los textos educativos, la plataforma educativa de las que les estaba hablando, y los servicios que las personas requieran. Y también recalco otra vez, como lo dije el día de ayer, que nosotros no tenemos relación, somos una entidad privada, no tenemos relación con el ministerio, nuestros cursos son por iniciativa propia. Entonces muchas personas nos están hablando de si este curso es del ministerio, si es que tiene que ver con, qué sé yo, con muchas cosas. Pues lo aclaro, no somos una entidad privada, y nosotros si ofertamos cursos como este que es abierto, cursos gratuitos, asesorías, capacitaciones o certificados, todo es de manera privada, no se relaciona con el Ministerio de Educación. Bien, para iniciar la jornada del día de hoy, vamos como hemos estado haciendo todos estos días. Bien, vamos a
a ver una pequeña recapitulación, ¿no? De lo que habíamos visto el día de ayer. El día de ayer, bien, bueno, todos los 3 días desde el día lunes habíamos estado viendo las características de la educación sincrónica y asincrónica, ¿verdad? De las cuales lo más importante aquí es saber que la clase sincrónica es de duración corta, no más de media hora, lo sugerido, ¿no? No es lo legal, no digamos legal, perdón, lo que se ajuste a la directriz, pero sí lo sugerido, no más de media hora. Y las asincrónicas se refiere al seguimiento que hace el profesor durante todo el tiempo de trabajo, o sea, no fuera del horario de clase sincrónica, ¿verdad? Habíamos hablado también mucho del aprendizaje basado en proyectos, que es lo que les decía, el aprendizaje basado en proyectos, que es lo que ahora el ministerio está entre las directrices del ministerio que se trabaje con este ABP. Habíamos dicho que el ABP consiste en la adquisición de los conocimientos mediante la elaboración de proyectos de trabajos que de algún modo sirvan en la vida real, que den respuestas a los problemas de los estudiantes, a los problemas reales de los estudiantes. Entre estos proyectos, en este aprendizaje basado en proyectos, habíamos hablado, por ejemplo, de sus principales características, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos no debe basarse, lo más importante de todo es que no debe basarse en las temáticas, sino en el desarrollo de las destrezas. Un proyecto es algo que un estudiante hace para desarrollar una habilidad. La finalidad no es conocer. El conocer, la temática, lo que yo pueda enseñarle o el estudiante puede investigar, es el material que yo uso para poder realizar mi proyecto. Es decir, conocer es importante, pero no es la finalidad educativa. Es un recurso para poder desarrollar el proyecto y el proyecto a su vez es un recurso para poder desarrollar las destrezas y las habilidades. También decíamos que este aprendizaje basado en proyectos nos va a ayudar a superar el esquema histórico de la ilustración, el esquema perdón, no era de la ilustración, de la industrialización, de la época industrial, cuando se hacía todo en línea de fábrica. Bueno, hasta el día de hoy se lo hace, ¿no? Yo había utilizado la palabra fordista, el sistema fordista en el que los niños tienen que aprender todos lo mismo, los mismos temas a la misma edad, al puro estilo de la línea de fábrica, de las empresas que especializan a trabajadores para que hagan una parte del producto. Trabajadores especializados en una parte seríamos en este caso los docentes, que nos especializamos en una parte del aprendizaje, en matemáticas, en sociales, en educación básica, en parvularia, ¿verdad? No es que eso sea malo, pero obviamente mucho de algo nunca es bueno. Y el hacer que la educación gira alrededor de esta sistematización lineal no es algo positivo ni para el docente ni para el estudiante. El aprendizaje basado en proyectos mezcla a los estudiantes de diferentes índoles, de diferentes formas, y hace que los estudiantes y los docentes puedan compartir experiencias con otros estudiantes y con otros docentes, generando mucha interdisciplinariedad, ¿verdad? Interdisciplinariedad entre las diferentes materias. Otra cosa que habíamos dicho del aprendizaje basado en proyecto es que va a interconectar los niveles educativos y las disciplinas académicas. Claro, o sea, no solo conecta una con otra materia, sino que también conecta a los alumnos, o sea, eso es lo ideal. Eso es lo ideal, y conectar a los alumnos entre años. En algunos casos eso no va a ser posible. Un docente, por ejemplo, no tiene trabajo con octavo de básica y no con séptimo ni con noveno. Pero en el caso de que lo tenga, lo ideal sería que se vayan juntando. Es por eso también la idea, una de las ideas básicas de que ahora el currículo se divide por subniveles es esa, que las áreas no solo trabajen por año, trabajen por subnivel, que los profesores, pongamos del subnivel de básica superior, de octavo, noveno y décimo, se junten a compartir ideas y a generar conceptos de actividades y a hacer sus planificaciones en común para que los estudiantes también tengan conocimientos que se compartan, experiencias que se compartan en común entre los 3 años del mismo subnivel, ¿verdad? Por último, elimina el aprendizaje basado en proyectos, elimina el problema de la inaplicabilidad de la enseñanza, que es lo que todos nosotros sufrimos, bueno, la gran mayoría de nosotros sufrimos por la enseñanza tradicionalista a la que nos sometieron, bueno, a la que nos sometimos durante nuestros años de aprendizaje.
en la que aprendimos muchas cosas que el día de hoy la mayoría no recordamos, ¿verdad? Porque jamás le encontramos la forma de aplicar, jamás encontramos la manera de utilizar eso en nuestras vidas reales. Habíamos visto también algunas ventajas del aprendizaje basado en proyectos, las más importantes, que el estudiante desarrolla mucha responsabilidad de su propio aprendizaje. La responsabilidad se desarrolla a partir de la motivación, porque él es el responsable de su aprendizaje. Por lo tanto, al ser el responsable, eso lo motiva, ¿sí? Como que es darle el mando a él. Y al darle el mando, eso le motiva a ser responsable, ¿verdad? Se desarrollan habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, se puede generar diferenciación según el nivel del estudiante, lo que había dicho, ¿no? Cuando se trabaja con varios niveles, permite hacer relevante el contenido del currículo. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué me enseña esto? Saben decir algunos estudiantes de secundaria. ¿Para qué me va a servir esto en la vida? Y a veces, aunque nos duele aceptar, ni nosotros mismos sabemos. Entonces, en el aprendizaje basado en proyectos le damos una funcionalidad al contenido que estamos enseñando, ¿verdad? Enfoca el aprendizaje en puntos críticos de los contenidos, en las cosas que más necesitamos. Porque cuando yo genero un proyecto, obviamente tengo que concentrarme en formar al estudiante en lo que necesita para el proyecto. Y dejo de lado el esquema tradicional que usamos desde el seguimiento de la temática en orden. No es que esto sea malo tampoco, pero el hacer las cosas en orden hacen que, por ejemplo, un profesor de filosofía empiece hablando de los presocráticos en Grecia, se pase a los sofistas, pase al mundo helénico, se pase a la filosofía en Roma, luego vaya a la filosofía medieval y vaya todo en orden. Eso no es malo, ¿verdad? Pero por desgracia, el estudiante pierde la atención cuando las cosas se dan así. Porque un estudiante, normalmente la mayoría de estudiantes, o sea, un estudiante que en realidad se interese en la filosofía, hay estudiantes que sí les interesa muchísimo, hay muchos estudiantes que les interesa. ¿Cómo aprenden? Ellos no aprenden así y nosotros mismos, yo estoy seguro que nosotros los que nos interesamos por la filosofía, no la aprendimos así. ¿Cómo la aprendimos? Aprendimos leyendo algo, alguna cita o algo interesante, algún pasaje de la vida de Friedrich Nietzsche. Sí, y eso nos llevó a que a él le pasó tal cosa y entonces él reflexionó sobre lo que decía Hegel, por así decirlo. ¿Y quién es Hegel? Entonces hacemos zapping en Google o en Wikipedia y nos vamos a ver quién era Hegel. Y este señor me habla de otro y me habla de otro. Luego se va a los griegos, luego regresa, tal vez se va a la ilustración, luego tal vez se va al irracionalismo. En una especie de aprendizaje anárquico, una especie de anarquía metodológica. Así es como aprendemos. Y así es como nuestros estudiantes, las cosas que más les interesan, aprenden. Entonces, el aprendizaje basado en proyectos hace que esta metodología de escoger lo que necesitamos y de irnos únicamente al meollo, al grano del asunto, sea más útil y más práctica en la realidad, ¿verdad? También teníamos algunas desventajas del aprendizaje basado en proyectos, como las dificultades por la falta de capacitación. Es por eso que nosotros colaboramos con estas capacitaciones. Por ejemplo, que se requiere mucho tiempo para desarrollar ciertas tareas, la dificultad de toma de decisiones en algunos casos, la dificultad de adaptar a un nuevo de que nos adaptemos a un nuevo modelo, porque tanto estudiantes como docentes a veces nos concentramos mucho en nuestra zona de confort, se nos hace un poquito difícil salir de ahí. Tenemos también el problema de que estamos en un tiempo en el que los estudiantes también la información que reciben es muy grande, ¿no? Al estudiante y al docente también se le bombardea por todos lados con demasiada información y es muy difícil concentrarse en una sola cosa a la vez, ¿verdad? Pero la idea de estos cursos es que nosotros veamos qué cosas de positivas y qué cosas negativas podemos sacar del aprendizaje, bueno, de qué cosas positivas podemos sacar y cómo superar las cosas negativas de este aprendizaje basado en proyectos, ¿verdad? Teníamos también algunos ejemplos que había dado yo de las temáticas para el ABP. Y habíamos hablado del ABP, del aprendizaje basado en proyectos digital. Habíamos dicho que ahí es importantísimo en el aprendizaje digital, que es importantísimo utilizar los recursos digitales como las plataformas, como los medios de intercambio de información y como las páginas web o los lugares donde se puede crear material interactivo, material didáctico. Entonces, el día de hoy vamos a ahondar un poquito en esto último, en los tipos
en las características de este aprendizaje digital. El día de ayer el compañero Fabricio Ramírez había hablado dentro de esto de la BP Digital, había hablado primero de la compatibilidad de documentos, la importancia de que los documentos que yo comparto o que yo registro sean compatibles entre sí. Había hablado un poquito de algunas plataformas que estamos utilizando y que son muy útiles en la actualidad, y había hablado de algunos lugares donde hacer material interactivo, principalmente algo que también estaba en los formularios que envié, cómo hacer material interactivo en Daipo, en Edmodo o en Google Forms de la plataforma de Google que viene en nuestros dispositivos cuando tenemos cuenta de Google, ¿verdad? Entonces vamos a ampliar un poquito esa información. Tenemos aquí una frase que ya le había dicho, pero que me pareció relevante para el día de hoy. Las tareas asignadas deberán permitir que se dosifique el tiempo que el estudiante va a invertir en desarrollarlas, considerando también actividades que promuevan el desarrollo de habilidades de investigación y las horas dedicadas a actividades recreativas, de juegos extraescolares afines a sus intereses personales. Esto es una cita del propio Ministerio de Educación. Cuando el Ministerio dice que se dosifique el tiempo que el estudiante va a invertir en desarrollarlas, ¿sí? Se refiere al aprendizaje basado en proyectos. Se refiere al aprendizaje asincrónico. Se refiere a que las actividades no tienen que ser únicamente, por ejemplo, un formulario de Daipo o una actividad interactiva, que son muy buenas, pero una actividad interactiva, un formulario o un juego de Kahoot son una herramienta de muchas que yo tengo que planificar para el desarrollo de mi proyecto, ¿verdad? Vamos con el tema que estaba hablando ayer de Fabricio, estaba hablando Fabricio ayer, que era del problema de compatibilidad. ¿A qué se refiere este problema? Es un problema muy común, que a nosotros en el mundo editorial nos ocurre muy a menudo. Se refiere al problema que existe cuando nosotros enviamos o recibimos un documento y ese documento no se puede abrir. Y lo intentamos desesperadamente de algún modo, o en el caso de que se abre con errores, ¿verdad? Hay problemas para abrir, ¿no? Entonces, lo que estábamos hablando ayer, que es lo que ahora voy a extender un poquito la temática, es por qué pasan estas cosas. ¿Cuáles son los principales problemas que tenemos de compatibilidad de archivos cuando enviamos y recibimos cosas? Primero, errores de compatibilidad entre programas, ¿sí? Bueno, cuando nosotros tenemos disculpen, cuando nosotros tenemos, qué sé yo, un video, una presentación, qué sé yo, o simplemente un documento. A veces el mismo documento en formato Word, presenta problemas de apertura, ¿sí? Eso suele pasar, por ejemplo, cuando una de las razones más comunes para que pase eso es que, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con las últimas versiones de Word, la otra persona está trabajando con una versión más antigua. Si ustedes se dan cuenta, para las personas que ya se han dado cuenta, existen cuando nosotros mandamos documentos, en Word, existen varios formatos de Word. Por ejemplo, el más común, el más actualizado es el que termina en .docx. Ese es el formato más actualizado. Pero ese formato, enviar esos documentos en ese formato genera problemas. Y genera problemas principalmente porque muchos estudiantes, docentes, cualquier persona suele tener ordenadores un poco más antiguos y un programa un poco más antiguo no va a poder abrir algo más reciente. Al contrario, sí se puede. Si alguien envía un formato un poco más antiguo y alguien lo quiere abrir en uno más reciente, eso sí es posible, ¿sí? El formato más antiguo común es el .doc. Estamos hablando de documentos en Microsoft Word, documentos editables, ¿no? Páginas editables. Entonces, el documento, el formato común es el más común que se usa es el .doc. Y el más actualizado es el .docx. Pero también hay personas que envían en uno que se llama el formato OpenText, que también se abre en Word. Y hay muchos otros formatos que también se suelen abrir en Word. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer en este caso? Recordemos que lo primordial aquí es
era lo primordial para nuestras clases era la normativa. ¿Sí? Yo había dicho que lo principal es hacer una lista de normas que compartamos con los padres de familia y los estudiantes y que se respeten desde el inicio, desde el comienzo de nuestra labor docente. ¿Sí? Estas normas tienen que ver cómo entrar, cómo salir de clase virtual, por qué medio se envía o se recepta los documentos, se envía tal vez por grupos de WhatsApp y por la plataforma educativa institucional. Y ahí también entra en qué formato deben dar esos documentos. Fíjense, es algo que tenemos que tener bien pendiente, estar bien pendientes. Nosotros, por ejemplo, si manejamos un formato DocX, que es el más actualizado, no podemos decir a todos los padres de familia, a todos los estudiantes, tienen que enviar en DocX, porque por desgracia alguien tendrá, no sé, alguien tendrá un Windows XP o un Windows 7, o tal vez alguien tenga por ahí, quién sabe, tal vez un Windows 95. Podría pasar. Entonces, no podemos nosotros exigir que los formatos de envío de material sea el más actualizado. Tenemos más bien que nosotros, que podemos abrir formatos formatos anteriores, nosotros tenemos que pedir que sean formatos anteriores. Pero alguien, por ejemplo, tiene el formato actualizado. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues simplemente se guarda cuando uno pone la pestaña de guardar el documento, simplemente guarda el documento, le cambia el formato y le pone formato de compatibilidad. Es algo bastante sencillo. Normalmente en formato Word el documento se guarda en DocX si tenemos el Microsoft XP, pero nosotros podemos cambiar eso. Simplemente cogemos, cuando estamos guardando el documento le ponemos formato de compatibilidad y ese formato hace que se abra en otros programas anteriores, más antiguos, ¿verdad? Bueno, me puse a hablar ahorita de lo que es los problemas de formatos, ¿no? Actualización de cuestiones de formatos. Un poco más sobre el primer punto que era los errores de compatibilidad entre programas. ¿Por qué? Porque no solo hay una herramienta de procesar textos, o sea, no solo se utiliza, las personas no solo utilizan el Word. También hay muchos tipos de programas que pueden abrir el mismo programa Word. Por ejemplo, hay personas que trabajan con Linux o hay personas que trabajan con el Mac. ¿Sí? Yo trabajo con PC, yo trabajo con Word, pero por ejemplo a veces resulta un poco también complejo esto de la compatibilidad. En inicio la palabra no es complejo, es más bien la palabra es molesto, porque hay que estar pendiente, porque nos olvidamos de poner un formato de compatibilidad y de repente ningún alumno recibió el trabajo y pasa el tiempo y después decimos ¿por qué no han enviado? Y resulta que nadie tenía el trabajo, nadie recibió el formato correcto. Entonces, es más, no es difícil, es fácil de aprender, pero es un poco molesto estar con este tipo de problemas. Y para evitarnos esas molestias es importante que nosotros aprendamos cómo generar formatos compatibles, ¿verdad? Los problemas del formato que también hablaba ya ahora, ¿no es cierto? En los problemas del formato no solo ocurre esto de que hay formatos más antiguos y formatos más recientes, también nos va a ocurrir que van a haber formatos, el mismo formato, por ejemplo, el mismo formato, digamos en .docx, pero de repente yo, por ejemplo, en mi documento le pongo un espaciado de 1.5 y en el receptor, la persona que recepta abre el documento y resulta que cambia ese espaciado. Y al cambiar ese espaciado, se cambian las tablas que están más adelante y eso cambia y hace que el índice no coincida y genera un montón de problemas. ¿Sí? Este tipo de problemas ya de formatos, por ejemplo, eso ya depende, el más común, hay muchas situaciones que pueden darse para este problema, pero el problema más común aquí suele ser el del tamaño de la hoja. ¿Sí? Hay muchas personas que tienen en su dispositivos Word, tienen el tamaño de la hoja ajustado a formato A4, hay otros que tienen ajustado a un formato diferente. Unos formatos muy parecidos, pero con 1 centímetro, 1 milímetro de diferencia, hacen que todo el documento enviado como que se pierde la calibración, ¿verdad? Entonces alguien envía un documento de 200 páginas y a la persona le llega un documento de 250, por ejemplo, porque todo se movió, ¿verdad? En este caso, lo ideal, bueno, es un poco difícil tener que todas las computadoras que estamos utilizando, los involucrados en la educación, tengan el mismo
tengan los mismos formatos igual, o sea, ¿cómo hacer eso? Un poco difícil. Lo que se recomienda en este caso es que documentos editables mejor se envíen en formato PDF. ¿Qué es lo que hago yo? Envío ambos formatos. ¿Sí? Envío ambos formatos y digo, por ejemplo, si es que se necesita, si el formato se necesita cambiarlo, si yo envío una hoja para que la cambien o para que respondan en la hoja, pues lo que diré es, utilicen el formato Word y en el caso de que tengan problemas, guíense con el formato PDF. El formato PDF nunca cambia y es muy fácil de abrir. Se abre con muchos programas en el mercado, ¿verdad? Principalmente con la suite de Adobe se abre el PDF, pero es muy fácil. Hay muchos programas gratuitos en Internet para abrir PDFs. Ahora, si el documento que yo envío no es para que alguien lo edite, sino para que se informe, pues lo envío directamente en PDF, ¿verdad? En algunos casos pasa que se envía en PDF y por alguna circunstancia algo que me enviaron en PDF yo tengo que cambiarlo. ¿Cómo lo hago? Existen también muchas herramientas online para hacer eso. ¿Sí? Hay muchas herramientas. Yo entro al navegador de Google y pongo cambiar Word a PDF o editar PDF y me salen herramientas gratuitas que hacen eso. Ahora, si eso tenemos que hacerlo constantemente, es mucho más ideal trabajar con un programa de escritorio. Yo utilizo, por ejemplo, un programa de la suite de Adobe que se llama Adobe DC. Es un programa de pago, pero es bastante útil. Sirve para editar PDFs de una manera no con tantas funciones como el Microsoft Word, pero edita PDFs de una manera bastante aceptable, ¿verdad? Otro problema que solemos tener es cuando nuestro contenido se pierde completamente, ¿sí? A veces, por ejemplo, no podemos abrir un documento o cuando se abre, la hoja sale vacía o aparece con caracteres diferentes, con caracteres extraños, ¿verdad? Esto tiene que ver más, esto de los documentos que no se pueden abrir, tiene que ver más tal vez con los tiempos de carga, es decir, la persona que cargó tal vez no le cargó de un modo específico, también tiene que ver con la compatibilidad de programas, ¿sí? A veces hay problemas con la red, o sea, este problema hay que saber diferenciar, más bien dicho, porque, por ejemplo, a veces puede ser un problema de los que mencionaba anteriormente, un problema de formato que hace que todo se me mueva. Y nosotros estamos culpando a la persona que envió, ¿sí? O tal vez estamos culpando al Internet, a la señal que le dañó al documento. No. Nosotros, o sea, lo que tenemos que hacer es saber distinguir lo uno de lo otro, cuándo es el un problema, cuándo es el otro problema, cuándo es compatibilidad de programas, cuándo es actualización de programas, cuando es que en realidad hubo problemas de conexión, dificultad de subida de datos o dificultad de bajada de datos, o cuando en algunos casos también lo que nos envían viene acompañado de virus, ¿verdad? Entonces todo eso tenemos que tenerlo muy claro. Gracias. Cuando no se pueden abrir o editar archivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay cuando tenemos el problema anterior, tenemos archivos que no se pueden abrir por algún problema del mismo archivo, del formato, de la red, qué sé yo, el programa que tenemos va a intentar abrirlo de todos modos, ¿sí? Va a intentar abrirlo y en algunos casos va a poder abrirlo. ¿Sí? Entonces, el documento tiene problemas, ¿sí? Ya tiene problemas, pero el programa lo logró abrir. Pero lo logró abrir, pero no nos permite editar, ¿sí? Entonces eso puede ser porque el documento tiene problemas, entonces en ese caso tendríamos, si no nos permite editar, podría ser eso, tendríamos que pedir un reenvío, o también puede ser que en la configuración del documento no esté autorizado para editar. Esto también es una herramienta muy útil. Nosotros a los documentos de PDF, sobre todo en formato PDF, podemos ponerle una contraseña para edición y para copia. Eso para proteger nuestro material intelectual. Si nosotros tenemos material, qué sé yo, cosas que hemos hecho, nuestro material didáctico, tenemos que compartirlo, pero como es nuestro, no queremos que se viralice, pues podemos protegerlo así. En el mercado existen también muchos modos de proteger el material intelectual, pero por ejemplo el modo gratuito del PDF es algo muy simple. Y es tan simple que en el mismo Internet uno encuentra modos de abrirlo, ¿verdad? Ahora, eso ya depende de cada uno de nosotros. ¿Qué tanto queremos proteger nuestro material?
Si lo queremos proteger, por ejemplo, de alguien que quiera, no sé, utilizar una cita nuestra, una cita de nuestro trabajo para algo más, lo protegemos así, basta, ¿verdad? Porque una persona al ver que no puede copiar, tal vez intentará hacer alguna otra cosa. Pero si tenemos un documento que tal vez no nosotros lo utilizamos de alguna manera, nos rinde económicamente o es nuestro trabajo, es un trabajo, como se podría decir, más elaborado, más valioso, tendríamos que buscar métodos para protección de esos datos, métodos de pago, que en Internet también hay muchos, ¿verdad? Para proteger nuestro contenido, ¿sí? Bueno, esos son como consejos comunes útiles en general para la protección de datos. Ahora, esos son consejos comunes, como digo yo, pero ahora yo personalmente, o sea, como persona, yo considero que el, el compartir libremente también es algo bastante necesario. Sí, porque existen cosas existen leyes, sobre todo en leyes internacionales, que al no permitir compartir la documentación hacen que hayan problemas de mucha índole en cuestión de la difusión de la cultura. ¿Verdad? Existen muchos grupos actualmente, muchas asociaciones que se encargan de promover algo llamado el software libre, que se refiere al software que permite el intercambio de comunicación, el intercambio de documentos, de material, de textos, libremente. Pero bueno, eso únicamente lo dejo como una idea nomás, porque no es algo que tenga que ver con el trabajo docente, sino más bien con una concepción mía personal, ¿verdad? Tenemos también los errores de extensión de archivo más reciente. Bueno, ya habíamos hablado, ¿no? Archivos más recientes o archivo más antiguo, ¿verdad? Los procesadores cambian con el tiempo y los más recientes no pueden, perdón, los más antiguos no pueden abrir elementos más recientes. ¿Sí? Entonces se necesita, como había dicho, que que los documentos estén guardados con formatos de compatibilidad. Por último, tenemos que cuando no se entregan los mensajes, ¿sí? Cuando mandamos algo y no se entrega, entonces, puede ser, por ejemplo, ahí los problemas principales son de los de conexión, ¿verdad? Más que nada. Evitando estos problemas, para poder nosotros salir del paso de estos problemas, ¿no? Que nos presenta la compatibilidad de archivos. Primero, lo que ya había dicho, la utilización de la misma versión de un procesador de texto para todos los involucrados. En el caso de que esto sea un poquito difícil, el, la edición o el guardar los archivos en un mismo formato para todos. Entonces, en las normas, te tiene que decir, el docente tiene que, en las normas de escribir, los archivos deben ser guardados en tal formato de compatibilidad de algún modo. Algún padre de familia, algún estudiante no sabe, es muy fácil. Con un mensaje bien explicado se puede dar. O si no, simplemente entramos al YouTube, buscamos algún video de esos. Hay miles de videos de esos, lo vemos, videos de 30 segundos y hacemos. Solo se trata de cambiar la compatibilidad, no es nada del otro mundo. Utilizar herramientas de procesamiento de textos que admitan mayoría de tipos de archivos como WPS Office. Esa es una herramienta diferente, ¿no? Esta admite muchos tipos de archivos. Eso es una opción, tomando en cuenta que este WPS Office es una suite de pago. Bueno, el Office regular también es de pago, ¿verdad? Pero es el más común, el que nos viene por defecto en nuestro PC. Estoy hablando de PC también, porque en otros formatos, en Linux, tal vez en Ubuntu o en Mac, vienen otros programas diferentes. Convertir los documentos en PDF, que era lo que yo ya había dicho, pero sabiendo cuál es la intención de ese documento, si se quiere editar o no. Algunos procesadores de texto soportan no solo la visualización del PDF, sino también la conversión de documentos editables, como este que había dicho, el Adobe DC, que es un programa bastante interesante para poder editar textos en PDF. Lo que había hablado también Fabricio ayer es sobre lo de las plataformas educativas. Había hablado principalmente de Moodle, de Canvas, de Edmodo, de algunas plataformas que y el día de hoy también va a ampliar un poquito esa información sobre las plataformas. Y yo, como lo que yo voy a hacer aquí no es hablar específicamente de la plataforma, sino más bien de sus implicaciones. Qué tan útil o qué tan inútil es utilizarlas, ¿verdad?
Aquí tenemos más ventajas que desventajas, como ustedes pueden ver. Desde ahí podemos decir entonces, en ese caso, utilizar plataforma es más positivo que negativo. Sí, yo pienso así. Entre las ventajas tenemos que la plataforma fomenta la comunicación profesor-alumno. Claro, porque en la clase sincrónica hay mayor comunicación, ¿verdad? Hay facilidad para el acceso a la información. Tenemos ahí los buscadores donde podemos poner lo que nosotros necesitemos. Fomento para el debate y la discusión. Claro, ahí existen, dentro de la plataforma podemos nosotros planificar nuestra clase sincrónica para generar debates, discusiones, o podemos generar ahí también eso también explicaba ayer Fabricio, que en la misma plataforma tenemos un lugar donde generar un foro, por ejemplo. Se plantea una pregunta y se espera que hayan respuestas de foro. Exactamente igual a como se hace en Facebook. Vemos una publicación que tal vez no nos gusta, nos ofende, o tal vez nos gusta, y hay personas que están en contra de esa publicación política, social, de género, qué sé yo, y empiezan las discusiones. A veces las discusiones van por el buen lado, son constructivas, pero en el Facebook la mayoría de veces las discusiones terminan mal. Entonces mucha gente considera que este tipo de hilos de discusión no tienen ninguna utilidad. Bueno, así en el formato de Facebook en el que terminan con insultos y con problemas graves, obviamente no tienen utilidad. Pero si nosotros generamos un foro en una plataforma, ponemos reglas de uso del foro, o en las mismas redes sociales inclusive, podemos utilizarlo como un método de evaluación y de trabajo de aprendizaje, desarrollo de destrezas muy eficiente. Muchas instituciones, sobre todo universitarias, en la educación a distancia se utilizan mucho estos foros. Se suele decir a los estudiantes, a ver, la actividad para ahora es participación en el foro. Y se ponen reglas. Se dice, el foro va a estar abierto durante 15 días. Las participaciones del estudiante deben ser mínimo 5, por ejemplo. Pero no pueden ser todas seguidas. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Que el estudiante sabe que tiene que dar 5 comentarios en el foro, por lo tanto los da todos al mismo tiempo, el último día. Entonces hay que poner las reglas, ¿verdad? Tienen que estar separadas con un tiempo. Es decir, lo que se intenta ahí es que el estudiante participe de la discusión, no únicamente que llene el espacio, ¿verdad? Debate y discusión por medio de foros en las plataformas. Desarrollo de habilidades y competencias, eso ya lo habíamos dicho, por el trabajo que se puede hacer, el trabajo más que nada el trabajo sincrónico, que nosotros lo planificamos en la plataforma. El componente lúdico, las actividades interactivas, claro, más que nada, ¿no? El fomento de la comunidad educativa. Una plataforma hace que nos comuniquemos de mejor manera entre todos por el hecho de estar, si estamos, por ejemplo, lejos, si estamos en una cuarentena o si no estamos en horario laboral, desde la plataforma se puede generar canales de comunicación para todos los involucrados. Y el acompañamiento permanente de los profesores que también se refiere a la clase asincrónica. Pero nuestra plataforma también va a tener desventajas, de las cuales las que me parecieron a mí más pertinentes son las siguientes. Tiene que haber mayor esfuerzo y dedicación por parte del profesor. Aquí viene la cuestión, el debate que empezó hace algunos meses con esto de la cuarentena en redes sociales y que hasta el día de hoy no encuentra solución. El padre de familia dice, en los colegios privados, por ejemplo, dice, ¿por qué tengo que seguir pagando tal colegiatura si el profesor no está trabajando, no está yendo al colegio? Si la clase solo dura media hora. El profesor dice, en cambio, ¿por qué tengo yo ahora que trabajar más tiempo del que trabajaba cuando estaba en clase? O sea, parece una contradicción sin solución. Según muchos padres de familia, bueno, no todos obviamente, ¿no? Pero según muchas personas, el docente ahora no está haciendo nada. Y según otras, el docente ahora trabaja más que antes. ¿Quién tendrá la razón en este eterno debate? Pues bien, lo que yo he explicado aquí es que obviamente la clase sincrónica es mucho menor, es mucho más corta. Claro, y es necesario que sea corta. Pero la clase asincrónica es mucho mayor, ¿sí? Y al ser mucho mayor se necesita más planificación ahora. Claro, en la sierra pasó que muchos docentes pensaron eso. Inicialmente pensaron, tal vez se imaginaron que esto de las clases online iban a ser fáciles. Y dijeron, bueno, no hay problema. Como la clase es más corta, puedo planificar rápido y punto. Y no, se organizaron, no organizaron horarios de clase asincrónica. Y se encontraron con que de repente tenían cientos de padres de familia y de estudiantes que les llamaban todo el tiempo. Y al no haber planificado un horario, el profesor tenía que contestar. Y si no contesta, los padres de familia o los estudiantes tienen alguna molestia y tienen razón porque
sus inquietudes deben ser respondidas. Pero no hay un horario, no se generó un horario, no se generó una disciplina en esto, y eso hizo que el trabajo del profesor se cuadruplicara en algunos casos. Entonces el profesor tiene razón cuando dice que el trabajo ahora es. Inclusive aquí la primera desventaja es esa. Mayor esfuerzo y dedicación por parte del profesor, porque planificar un proyecto en el aprendizaje basado en proyectos no consiste únicamente en planificar una clase y en hacer una actividad para la clase. Consiste en planificar qué clases son las que yo voy a dar que van a servir para desarrollar este producto o este proyecto que estoy planificando. Y para eso tengo que coordinar con los otros profesores de las materias afines que también van a trabajar con el mismo proyecto. Y para eso yo también como docente tengo que capacitarme, tengo que estarme constantemente capacitando, no solo en uso de herramientas y herramientas tecnológicas, sino también en otras materias que no son de mi especialidad. Y eso no es malo, ¿no? No pensemos que capacitarnos en otras materias es malo. Hay muchos profesores también haciendo mea culpa, que tenemos que admitir que hay muchos profesores que dicen, bueno, yo soy profesor de lenguaje. ¿Por qué tengo que...? El alumno viene y le dice, por ejemplo, profe, ¿cuánto es 2 por 2? Y el profesor dice, yo soy profesor de lenguaje. ¿Por qué tengo que saber de matemáticas? Bueno, esa actitud tampoco es positiva en ningún sentido. Es importante que el profesor se capacite en muchas disciplinas a la vez, pero no va a poder capacitarse en todas a la vez, por lo tanto, el trabajo coordinado entre áreas va a ser indispensable. Por lo tanto, por eso ahora el trabajo en plataformas genera mucho esfuerzo y dedicación por parte del profesor. Y esto no se puede evitar. No podemos decir, por ejemplo, bueno, la plataforma me va a generar mucho mayor esfuerzo y trabajo, por lo tanto no la uso. No. Si no la uso es peor. Si yo decido no usarla, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo entonces solo me voy a concentrar en mi clase sincrónica. No puedo hacer eso. En el caso de que yo solo me concentro en mi clase sincrónica, estoy diciendo ahí sí lo que algunos padres piensan, lo que algunas personas piensan, ahí sí estoy haciendo eso. Estoy únicamente trabajando, qué sé yo, 30 minutos al día. No, pues. Y en la clase sincrónica, en 30 minutos al día, ¿qué voy a poder yo avanzar en materia con un estudiante? Absolutamente nada. ¿Sí? Por lo tanto, la clase sincrónica es necesaria. Y al hacer la clase sincrónica, la plataforma me ayuda a organizarla de mejor manera. Otra desventaja es la necesidad de contar con alumnos motivados y participativos. Se supone, lo que yo he venido diciendo hasta ahora con esto de los ABP, la suposición que yo estoy planteando, es que el aprendizaje basado en proyectos hace que el estudiante se motive más. Claro, porque el estudiante va a trabajar en algo que va a ser útil, pero en ocasiones no sucede. En muchas ocasiones no sucede. En muchas ocasiones el estudiante la misma apatía que tiene para tal tema de clase la tiene para el proyecto. Y si el estudiante no se motivó, el proyecto no va a avanzar. Entonces, fíjense, ahí por eso es una desventaja, porque como yo, desde mi casa o desde el lugar en el que esté, voy a motivar a un estudiante que está al otro lado de la ciudad. ¿Cómo lo hago? Pues necesito coordinar eso con los padres de familia, tal vez no sé. Es una desventaja grave, ¿verdad? De por sí lo que yo digo, lo que yo creo, es que el trabajo por proyectos ya de por sí ya motiva, pero sí nos vamos a encontrar con este problema de estudiantes desmotivados inclusive para esta modalidad de trabajo. Por último, una desventaja es el acceso a los medios informáticos y la brecha informática. El gran problema del que venimos hablando en el primer día, la falta de tanto de recursos como de capacitación en esto de las plataformas, ¿verdad? Ahora, el último tema que también hablaba ayer Fabricio es las plataformas de material interactivo. Hablaba, por ejemplo, de cómo generar, y otra vez recalco, y de seguir recalcando hasta que nos quede bien claro que una plataforma educativa no es lo mismo que un material interactivo, que un recurso interactivo. La plataforma es el lugar donde se aloja, donde se crean las clases. Es como el medio como yo me comunico, el medio por donde yo me comunico. Y había dicho también que la plataforma o el medio de comunicación, tal vez la mensajería, el WhatsApp, el Telegram, es algo que tiene que ser constante. El material interactivo, en cambio, es lo que yo uso. El material que está alojado en esta plataforma, que yo le alojo en la plataforma y que yo lo uso para mis clases. Eso sí debe ser variable. Igual que cuando estamos en clase presencial, el material lo hacemos variable. Acá también el material interactivo debe ser variable.
Ahora, la pregunta, ¿es necesario usar el material interactivo? También tenemos ventajas y desventajas del material interactivo, ¿verdad? Entre las ventajas tenemos que genera interés, motivación e interacción. Por eso se llama interactivo. Hace que el estudiante no simplemente tenga que escribir, sino que pueda ver elementos móviles, videos, qué sé yo, muchas cosas que genera este material interactivo. Los alumnos pueden aprender con menos tiempo también, porque el material interactivo, al ser así interesante, hace que al estudiante la lección o lo que quiera aprender le vaya quedando de una mejor manera. Genera desarrollo de la iniciativa. Muchos profesores yo he conocido que descubren la plataforma de Genially para hacer presentaciones. Si ustedes veían, por ejemplo, al iniciar este curso, se presentaba un poco de información de nuestra editorial de Lea Más. Esa información, alguna de esa información está hecha en la plataforma Genially, que permite hacer maravillas, presentaciones interesantes con música, con texto, de una manera bastante interactiva, bastante llamativa. Trabajo autónomo, riguroso y metódico. Desarrolla el trabajo autónomo. El estudiante al motivarse genera mucha más facilidad para que sea independiente, para que trabaje con autonomía. Genera múltiples perspectivas e itinerarios. ¿A qué se refiere esto? Que el estudiante puede utilizar un mismo material para diferentes aprendizajes. A eso se refiere, por eso dice múltiples perspectivas, diferentes puntos desde donde pueda, diferentes materias o disciplinas desde las que se pueda utilizar o aprender con este material, ¿verdad? E itinerarios, o sea, el tiempo en el que lo utiliza. La clase asincrónica deja el tiempo a la, a lo que el estudiante necesite, ¿verdad? Aprendizaje a partir de errores. Esto también es porque algunas de estos materiales interactivos, cuando por ejemplo ponemos varias opciones de respuesta y el estudiante le pincha la incorrecta, suele salir algún sonido, alguna imagen que le dice que está incorrecto, pero tiene oportunidad de volver a intentarlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el primer intento tiene tal calificación, en el segundo tiene un poco menos, en el tercero un poco menos, o sea, para hacerla competitiva. En el caso de que alguna persona quiera hacer algún material que no sea competitivo, o sea, no quiere que su material sea competitivo, puede eliminar estas cosas. Depende del material que nosotros queramos utilizar y cómo queramos organizar nuestro material. Facilitan la evaluación y el control, claro, porque si nosotros generamos un formato, un documento de Google Forms, eso se envía y enseguida el profesor ya sabe, lo recibe y sabe qué calificación tiene. Y también podemos poner el tiempo exacto en el que las personas pueden entrar a realizar esta evaluación o dejarlo abierto como nosotros queramos, ¿verdad? No solo la evaluación, sino también la autoevaluación, porque como les dije, podemos generar material que el estudiante pueda pinchar en las respuestas y al mismo tiempo corregir, autoevaluarse mientras trabaja, ¿no? Y fácil acceso a la información porque tenemos el Internet disponible, ¿sí? Podemos utilizar Wikipedia, podemos utilizar el Google, lo que nosotros necesitemos. Pero también hay desventajas del uso de este material interactivo. Primero, la adicción o la distracción. Sobre todo cuando empezamos haciendo juegos, que por un lado son muy útiles, pero que a veces el estudiante quiere que solo hagamos el juego, ¿sí? O a veces se distrae en una especie como de necesidad competitiva y no se concentra en lo que nosotros necesitamos, que es que aprenda o que desarrolle tal habilidad. Genera aprendizajes incompletos y superficiales. Eso no siempre. Eso de la manera como nosotros preparemos el material. Si lo preparamos de un modo, de otro modo, el aprendizaje puede resultar incompleto, sobre todo cuando no manejamos bien las plataformas. Entonces, cuando tenemos problemas de manejo de estas plataformas, hacemos material que no es muy eficiente en, en lo que se supone que tiene que para lo que tiene que servir. Diálogos rígidos. Esta la voy a dejar para el final. ¿Por qué? Porque se refiere a a una cuestión que también es importante. Desorientación informativa. Bueno, la desorientación informativa surge cuando el estudiante mismo quiere aprender algo, se le dice que investigue algo y viene esto que les había dicho antes del aprendizaje del anarquismo metodológico. Empieza a googlear por un lado, a googlear por el otro, pero nosotros el interés que yo les había dicho es tal vez que el interés vaya de Hegel a Marx, a Nietzsche,
tal vez vaya por la filosofía y tal vez se conecte con la literatura, pero normalmente suele suceder que empieza en la filosofía y termina viendo videos de gatitos, ¿verdad? Eso suele pasar, ¿por qué? Porque no sabemos ser, eh, no nos dejamos llevar por una u otra cosa, no somos ordenados, somos distraídos, ¿sí? Eso genera desorientación informativa, entonces por eso es importantísimo que el acompañamiento pedagógico del docente vaya de la mano con el acompañamiento pedagógico del padre de familia, para que ayude con estos problemas, ¿verdad? Los materiales interactivos son difíciles de imprimir, en algunos casos imposibles, porque si es interactivo, la idea del material, lo interesante del material es que se mueva. ¿Cómo imprimo eso? ¿Verdad? Entonces yo ya había dicho antes una solución para esto, es que si trabajamos con material informativo, con material interactivo y queremos tener respaldos, podemos pedir capturas de pantallas de las calificaciones finales o de las rondas de juego o de quién ha quedado primero. Hacemos una captura de pantalla y la enviamos en formato de imagen. Desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo. ¿A qué se refiere esto? A que cuando los estudiantes se centran en una sola tarea, digamos, obviamente, pero buscan estrategias al no tener el control que nosotros podemos dar desde el aula, sino como estamos de manera remota, trata de encontrar las maneras más fáciles de resolverlo. Eso nos pasa siempre. Cuando mandamos, por ejemplo, a que el estudiante lea algún texto y el estudiante al final no lee el texto, sino que busca el resumen. ¿Sí? Esto es más que la culpa no la tiene la plataforma, la culpa no la tiene el material interactivo, sino la cultura. Porque aquí tenemos que hacer otro mea culpa como docentes y como padres, porque nosotros hacemos exactamente lo mismo. Normalmente el docente suele decir al estudiante que lea tal texto para el día lunes y el día lunes se hace alguna evaluación o alguna actividad al respecto del texto. El estudiante no lo lee. Y el día lunes en la mañana entra al internet y empieza a buscar un resumen. Pero el docente, por ocupaciones, porque tiene otros trabajos, porque tiene hijos o por cualquier cosa, tampoco lo lee. Y el día lunes el docente está haciendo exactamente lo mismo. Entonces, es algo cultural. Una cuestión como esta no se resuelve únicamente mejorando el material o tratando de poner normas más rígidas, sino es hacer un mea culpa de nosotros como cultura, de tantos problemas, sobre todo que hemos visto ahora, tantos problemas que han habido, bueno, más bien no quiero entrar en cuestiones políticas. Cansancio visual y otros problemas físicos. De esto se ha hablado mucho y hay mucha desinformación sobre esto. En esto informémonos de fuentes oficiales, por favor, en cuál es como yo les había dicho, lo recomendado para los niños según las edades, lo más que pueden estar los estudiantes del bachillerato es hasta 2 horas diarias, no más que eso. Si queremos informarnos sobre el impacto que tienen el computador en los niños, tal vez el mouse en la mano que genera lo que llaman el túnel carpiano, todo eso es más materia médica tal vez, ¿no? Que no entra aquí, pero que sí tenemos que aprender a informarnos de fuentes fidedignas y no de cualquier parte, porque se dicen muchas cosas, que esto es malo, que esto es ni sé cómo, ni sé cuánto, ¿no? La formación del profesorado, el mismo problema que encontramos en muchas partes lo volvemos a encontrar acá, la falta de formación en el uso de estas herramientas. Entonces tenemos que empezar a conocer y a practicar en el uso de estas herramientas, ¿verdad? Y los problemas con ordenadores que principalmente se dan por conexión, que también es el mismo problema que hemos encontrado en muchos lugares. Como les había dicho, aquí no analizamos la desventaja de los diálogos muy rígidos, porque la vamos a analizar acá. Tenemos aquí una frasecita que dice, el uso del material interactivo se compagina con el material de base estructurada. Eso es algo bueno. Para esto tenemos que recordar cuáles eran las pruebas de base estructurada. Eso también, para quienes no manejemos muy bien eso requiere de otra capacitación. ¿Para qué son importantes las pruebas de base estructurada? ¿Por qué ahora se exige que todas las pruebas, que todo sea en base estructurada? Si nosotros trabajamos en algunos colegios, trabajan con lo que llaman el formato PISA. ¿Sí? Ahí se tienen que generar las pruebas de base estructurada, de cierto modo que la respuesta del estudiante sea, o sea, la prueba de base estructurada, sí, de una manera muy, muy simple, tal vez hasta generalizada de lo que es,
de cuál es su función, diríamos que la idea de esta prueba es que el estudiante de alguna manera responda a las preguntas utilizando lo mayormente posible su capacidad, su habilidad, su destreza, no el conocimiento. Entonces eso suena extraño. Mucha gente se pone a pensar y dice, ¿cómo va el estudiante a responder una pregunta sin utilizar el conocimiento? Bueno, no es que no se use el conocimiento, sí se lo usa, pero la idea no es evaluar el conocimiento. La idea es evaluar la capacidad que tiene el estudiante para tomar ese conocimiento, razonarlo y llegar a la solución de un problema. Para quienes han visto, por ejemplo, cómo son los ítems del INEVAL, los que toman en las pruebas ser bachiller, la que antes era la prueba de CNSI, todas estas pruebas que daban para el tercero de bachillerato y que ahora está en stand-by por lo pronto, pero que pronto se retomará o ya nos enteraremos cómo se retomará esto. Pero, ¿en qué formato se hacía esto? Gracias. ¿En qué formato se da esto? Perdón un segundito, estaba pensando en algo que me dijeron por acá. Bien. Entonces les decía que las pruebas del INEVAL se dan en un formato en el que, por ejemplo, ¿cómo son? O sea, se ponen problemas, digamos, si estamos en literatura o estamos en sociales o en química, lo primero que se hace es poner un texto largo y después generar una pregunta a partir de ese texto. O sea, la idea es que el estudiante analice el texto en todas las materias. Mucha gente todavía considera, y eso es algo muy arcaico, considerar que la lectura es un contenido de lengua y literatura. No. El análisis de la lectura es un contenido que tiene que darse en todas las materias, en las matemáticas, inclusive en la educación física. Aunque suene extraño, pero sí, la lectura es algo que nosotros tenemos que desarrollar en todas las materias. Entonces ponen, por ejemplo, una lectura de un párrafo de unas 5 o 6 líneas que tiene que ver con química y en base a eso viene la pregunta. Y a veces el estudiante se queda perdido y sin saber, porque le ponen, por ejemplo, en estudios sociales, en lo que se llamaba el dominio social, le ponen una lectura que habla sobre la revolución liberal de Alfaro, ¿sí? De inicios del siglo XX de 1895, y después le hacen una pregunta que dice cuál fue la causa para que se dé para que se dé para que empiece la exportación bananera en los años 30. Y el estudiante dice, a ver, ¿qué pasó? Me están hablando aquí de la revolución liberal y acá me hacen una pregunta sobre los años 30. Es que la idea es obviamente que la lectura debe tener de circunstancias, situaciones que el estudiante debe saber relacionar con otras y sacar conclusiones y decir esto deriva en esto y esto deriva en esto y poder responder una pregunta que al parecer no tiene nada que ver con lo anterior. ¿Sí? Que al parecer no tiene nada que ver con lo anterior. Y el estudiante no sabe hacer eso, ¿por qué? Porque jamás en la vida, o sea, estoy poniendo un caso extremo, porque jamás en la vida, en el colegio o en la escuela, le enseñaron cómo utilizar un diagrama de flujo, por ejemplo. Lo que les decía el otro día, la utilización de los organizadores gráficos, la importancia de los organizadores gráficos. El estudiante sabe utilizar un cuadro sinóptico al revés y al derecho, porque es lo que más usó en el colegio. Pero jamás usó un diagrama de flujo. No sabe cómo conectar una idea que deriva de otra. Obviamente este es un ejemplo extremo, ¿verdad? Pero suele suceder, muchas veces suele suceder. No tenemos las herramientas de análisis mental y por eso las pruebas de base estructurada, las pruebas tipo PISA, lo que intentan es medir eso. Entonces, desde ese punto de vista, el trabajo con material interactivo nos viene como anillo al dedo. Claro, porque yo hago una prueba con opción múltiple y una prueba de opción múltiple es una prueba de base estructurada. Pero tengo que salirme del concepto común de pensar que una prueba de opción múltiple es únicamente completar una frase. Por ejemplo, decir en qué año se dio la batalla de Pichincha. 1840, 1820, 1822 o 1830. ¿Eso es base estructurada? Sí, pero está evaluando un conocimiento. La prueba de base estructurada tendría que desarrollarse no solo a partir del conocimiento, sino a partir del razonamiento, tal y como les estoy comentando que se hacen en las pruebas del INEVAL. ¿Verdad? Entonces, en este sentido, es muy importante el uso que nosotros demos al material interactivo para generar pruebas de base estructurada.